Y bueno, hace un momento cantamos una canción que hablaba de cómo nuestros pies pueden fallar, dice, pero ahí te encuentro en lo incierto y voy a caminar sobre el mar. Está hablando obviamente de fe, como Pedro, que de alguna manera tuvo fe y luego la dejó un poquito, se hundió y luego el Señor lo rescató. Así que dice otra de las porciones, tu gracia abunda, tu gracia, tu favor, abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará cuando hay temor, como está ocurriendo en mi camino. Tú eres fiel y no cambiarás, porque Él ha sido, es fiel y será. Así que tiene esta canción, se llama Océanos, la cantamos hace un momento. No sé a los de audio por allá si se puede conseguir esta, de los que conocen pues de estas cosas, se puede escuchar de alguna manera en algún lado o es aquí local nada más. Sí se puede. Bueno, ok. Cuando estaba avanzando en la preparación de mi sermón, había algo que me inquietaba y se los quiero compartir porque no entendía yo qué era. Pero como les dije hace un momento, yo decido creer en fe que era la voz del Espíritu Santo diciéndome, tú habías preparado eso, pero yo quiero que digas esto. Y cuando el Señor te dice lo que quiere, vale más que obedezcamos y hagamos su voluntad. Así que bueno, en obediencia, yo espero en fe, no estar errado, pero como he dicho otras veces, prefiero fallar queriendo obedecerle que desobedecerle abiertamente. Así que pues bueno, les ruego que oren por mí porque este mensaje tiene algunas partes que son tanto incómodas tal vez para algunos, pero no por eso deja de ser la palabra de Dios ministrándonos, enseñándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos por su gracia para nuestro beneficio también, pero principalmente para su gloria. Dice en Job 42:2, para los que no estuvieran muy familiarizados con esta porción, con el libro de Job, es un hombre que el Señor le permitió pasar por circunstancias muy difíciles de salud, pérdidas familiares, pérdidas materiales, etcétera. Y él aún ahí en medio de esta situación tan terrible de donde el Señor lo sacó después de haber sido probada su fe, dijo, el consejo del Señor permanece para siempre y los designios de su corazón de generación en generación. Él no cambia, Él es siempre el mismo. Y las promesas que hizo hace miles y miles de años las mantiene vigentes hasta el día de hoy y por la eternidad. Y esto debe ser alentador para nosotros porque sabemos que siempre, pero especialmente en estas etapas de nuestra vida en la que estamos siendo de alguna manera, no quisiera usar esta palabra, pero no encuentro otra de momento, que somos amenazados por esta epidemia. Es natural que el ser humano se inquiete, vamos a ponerlo de esa forma, pero Dios es fiel para traer estas enseñanzas y esta palabra de aliento. Gracias, Conrado, por tus recomendaciones y tu oración por nosotros aquí ahora.
Ah, yo quisiera traer un par de hechos que pudieran ayudarnos a comprender, hablando de estas cosas, y darle sentido a estas cosas que están sucediendo y también al mensaje, por supuesto. Así que vamos a verlos. Hay hechos históricos, pero antes de entrar en ello quisiera invitarlos a que me acompañen a hacer una oración, que sea Dios el que hable, que sea el que nos dirija, que sea el que ministre nuestro corazón, y que si hay alguien que está en un lamento, que cambie Él nuestro lamento en gozo, y que si alguien se ha sentido inquieto, que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre nosotros. Padre, aquí estamos reunidos, tu iglesia, Dios, y a pesar de muchos rumores, información, que Padre, sabemos que no toda es fiel, pero que sí puede alarmar, aquí está tu pueblo. Padre, cuánto gusto, cuánto regocijo me da verlos aquí, porque sabemos que en el que están confiando es en ti. Y a pesar de todo, Señor, tú vas a ser alabado y adorado, exaltado tu nombre. Bendito, te pedimos que este mensaje, que creo en fe que tú me lo diste, Dios, para bendecir a tu iglesia, para advertir a tu iglesia, para alentar a tu iglesia, que este mensaje sea de ti y que mi boca solamente hable palabra tuya. Señor, te ruego que no permitas que mi boca hable algo que no viene de ti y que no está fundamentado en tu palabra, en tu bendita palabra. Que sea enseñanza tuya, palabra tuya, consejo tuyo. Gracias, Dios. Dame a mí la capacidad para hacer esto, Señor. Porque como siempre te digo, papá, yo no puedo sin ti. Te necesito, Espíritu Santo de Dios. Unge mis labios, unge el mensaje. Dame de tu gracia para poder compartirlo con humildad. Y dame de tu sabiduría para servir a tu iglesia de la forma en la que tú deseas que sea servida, Señor. Con eficiencia. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos históricos. Bueno, vamos a ver, son dos hechos, voy a mencionar dos hechos. Voy a mencionar a uno y voy a llamarle hecho histórico. En el 2004 hubo una tragedia en Indonesia, India, Tailandia, si se acuerdan, y hubo, de lo que se sabe, no sé si hay algo más que esto o diferente, pero un tsunami hizo terribles destrozos. Ese tsunami mató a 200,000 personas, entre ellas hombres y mujeres que estaban reunidos en iglesias y fueron devastadas con toda la gente de Dios ahí adentro. Y eso es muy impactante para un creyente ver eso, y con mayor razón para uno que no es creyente, y que podamos pensar, bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Si no es que mucho más podemos decir, ¿verdad? Pero también hay hechos bíblicos. En Marcos 4:41, si se acuerdan, está el Señor Jesús en una barca, lo despiertan, y vemos ahí que dice la tripulación: ¿quién es este, pues, este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Nomás es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús calma la tempestad en este momento solamente con decirle. Y eso
fue cierto en ese tiempo porque su palabra es verdad y la palabra de Dios lo dice, lo cuenta, pero también sigue siendo verdad hoy. ¿Por qué? Porque dice en Hechos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que ese es el fundamento. Ese mismo que calmó la tormenta, el que resucitó muertos, el que hizo milagros, el que sanó enfermos, ese mismo es el mismo hoy. Jesús pudo haber detenido el desastre en ese tiempo, ese desastre del que estamos hablando en Indonesia, India, Tailandia, con toda esa mortandad. Jesús pudo haber detenido, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía propósitos sabios. Y pudiera ser que alguien dijera, bueno, es lo que tú dices. No, es lo que dice la palabra de Dios. Porque Él siempre hace lo que es sabio, lo que es correcto, lo que es justo, lo que es bueno. Por tanto, podemos decir que también ese propósito que acabamos de mencionar, correcto, justo, bueno, sabio, ese lo puede tener hoy, en esta etapa que estamos cruzando con el coronavirus. Así que aquel que tiene fe lo sabe, que el Señor es bueno y Él puede sacar de cosas que para nosotros son malas lo bueno, porque todo obra para bien para los que aman y buscan a Dios. Pero no solamente eso, sino porque Él es misericordioso y Él puede extender gracia común a aquellos que no le conocen, a aquellos que no son sus hijos todavía, a aquellos que Él quiere llamar, a aquellos por los que también murió en la cruz para salvarlos, perdonar sus pecados y llevarlos con Él a su presencia. Ese es el Dios misericordioso que nosotros tenemos. Él tiene, sin duda, todo, no nomás el control, algún control. Él tiene todo el control sobre las fuerzas naturales y las sobrenaturales también en este mundo. Él sabe dónde comenzó el coronavirus. Él sabe dónde va ahorita y Él sabe dónde va a acabar, porque Él tiene el poder absoluto para también retenerlo o no. Y eso es lo que está pasando ahorita. Dudar de esto sería como decir, pues no sé el Señor qué está haciendo, a lo mejor se durmió o anda distraído con alguna otra cosa, pero no se ve que esté haciendo nada. Y allá están muriendo en Europa gente inocente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo detiene? ¿O acaso no tiene el poder para todo? ¿O se le ha ido acabando? ¿O qué pasa? Yo sé que entre nosotros, y le digo en fe, no va a haber quien piense así porque tenemos una fe que Dios nos ha regalado y creemos en Él y confiamos en Él. Pero esta iglesia, ¿cómo decías, Saraí, en un mundo asustado, necesita una iglesia sin miedo, una iglesia confiada? ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia fuimos salvos y fuimos traídos a sus pies y estamos siendo equipados, instruidos, capacitados para ir y rescatar lo que se ha perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Entre otras cosas, ir y traer aliento a aquel que no lo tiene. Ir con esa paz que el Señor nos da y esa seguridad y dependencia y fe, ir allá donde está la necesidad. ¿Cómo podríamos ir y decirle a alguien, ten confianza, si nosotros estamos transmitiendo el miedo? El Señor nos tiene aquí para bendecir unos a otros, pero también allá donde la gente no conoce. Y puede haber mucha gente
desalentada, temerosa. Así que Él tiene el poder absoluto para retener esta enfermedad o no. Y eso es lo que está pasando. Ni el pecado, ni Satanás, ni la enfermedad, ni el sabotaje, si es que lo hubiera, nada puede contra el Señor, porque el Señor Jesús es fuerte, así dice la palabra. ¿Y qué más? Invencible, fuerte, invencible. Jesús nunca ha sido arrinconado en una esquina y obligado a tolerar algo que no quiere. A ver, Mario, pero me estás diciendo que el Señor esto lo está permitiendo. Sí, porque Él es soberano. Pero Él quiere también que podamos encontrarle el sentido a esto que está sucediendo a la luz de la palabra de Dios. Porque si queremos encontrarle sentido a la luz del comentario público, eso va a ser muy difícil. Si queremos estar en paz, escuchando todas las opiniones y mensajes que corren por todas las redes, tampoco va a suceder. Si queremos tener paz, tenemos que encontrarle sentido a lo que está sucediendo a la luz de la palabra de Dios. Y puede parecerte una locura pensar deberíamos estar, sí, compadeciéndonos de aquellos que están sufriendo y ayudar hasta donde sea pertinente. Tener cuidado nosotros de seguir las normas de las autoridades sanitarias, pero también tal vez, aunque te parezca una locura, estar gozosos cuando nos encontramos en diversas pruebas. Eso es lo que el Señor quiere, pero más por los propósitos que Dios tiene con esta situación. Y si Él es bueno y sus propósitos son buenos y confiamos en ello, entonces gocémonos. Y ahorita vamos a ver por qué cuando abundemos un poquito en esto. El Salmo 33, 11 dice: el consejo del Señor permanece para siempre, y los designios de su corazón de generación en generación. Y dice Job 42:2: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, le está diciendo Job al Señor en su propio arrepentimiento. Dice, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Qué propósito tiene el Señor con esto? No lo sabemos con precisión, pero sí sabemos que es bueno para la humanidad. La pregunta no es si Jesús está supervisando esto o gobernando esto, o supervisando y gobernando y controlando todos los desastres o las enfermedades del mundo, incluyendo todas, ¿por qué no decirlo así?, las dimensiones de pecado o satánicas incluso. Y no nos alarmemos, sabemos que hay cultos satánicos, sabemos que hay agrupaciones que rinden culto a Satanás y a la muerte, pero el Señor lo sabe y Él en su soberanía lo permite y tiene un propósito. La pregunta, dijimos, no es si Jesús está al pendiente de eso, la pregunta es, con nuestras Biblias abiertas, por decirlo de alguna manera, en otras palabras, a la luz de las Escrituras, ¿cómo debemos entender esto? ¿Cómo podemos darle sentido a esto? Y estar confiados en el Señor, en paz. Como dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba confiando en que el Señor lo cuidaba y lo protegía. Hoy en la mañana escuché un
un comentario que me pareció muy interesante y me ministró, porque un joven dijo: yo no tengo miedo a morirme con esto. Y yo sé que un día me voy a morir, pero probablemente no sea ahora. Y luego remata diciendo: y si fuera así, yo sé a dónde voy. Eso es lo importante. Gracias, Apolos, por esa aportación. Muchas gracias. Se me hizo tremendo. Así que decíamos que la pregunta no es si Jesús está supervisando esto. La pregunta es, basados en las Escrituras, ¿cómo debemos entender esto? ¿Cómo debemos enfrentar ¿Cómo podemos darle sentido? Y para esto voy a mencionar 4 realidades bíblicas. Y no olvidemos, hermanitos, amigos, que cada cosa que se diga desde el púlpito, cada cosa que se traiga como enseñanza, no olviden verificar, asegurarse de que tiene una base bíblica. Si nosotros conocemos las Escrituras, vamos a saber entonces qué es auténtico y qué es falso, qué es verdad y qué es mentira. Así que veamos esas 4 realidades bíblicas que podríamos usar como, vamos a llamarle así, 4 bloques, en nuestro esfuerzo por comprender y darle sentido al mensaje y a esta situación. Así que vamos con el primero. Cuando el pecado entró al mundo a través de, ¿quién se acuerda? Adán y Eva, Dios ordenó que el orden creado, incluyendo nuestros propios cuerpos hechos a su imagen, experimentara corrupción, vanidad, y que todos los seres vivos habrán de morir. No era así antes del pecado con Adán y Eva, pero eso es lo que Dios decretó después de lo que ocurrió en el huerto. Y nosotros como creyentes, como cristianos, al ser salvos por medio del evangelio de la gracia de Dios, no nos vamos a escapar de ese decreto que incluye la corrupción de nuestros cuerpos, la muerte física, la corrupción en todos los aspectos y la muerte. Pero la base para este punto que estamos diciendo se encuentra en, hablando de que todo lo que se diga tiene que tener una base bíblica. Si no la tiene, no la creas. En Romanos 8:23 dice: porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Así que en la esperanza de que la creación misma perdón. La creación misma también será liberada de la esclavitud y de la corrupción, y va a pasar a la libertad de la gloria de Dios, de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre, dice este texto, dolores de parto. ¿Lo recuerdan? Hasta ahora. Pero no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando o esperando, dirán otras versiones, ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y esto es lo importante. Y quise mencionar lo que Apolos nos comentaba, porque finalmente, ya sé que vivamos o morimos, somos de Él. Si tú lo estás siguiendo, si tú eres obediente a su palabra y tu vida tiene fruto, déjame decirte que lo importante no es cuántos años vivamos, es que somos de Él
Y que el día que Él quiera, con pandemia, sin pandemia, con no sé de qué manera, Él un día nos va a llevar. Me ha tocado ver casos de personas que están muy graves y que alguien que está perfectamente sano ya no se despertó. Hace unos cuantos años supe de un hombre, un atleta, que practicaba las artes marciales, tenía un gimnasio, era un tremendo atleta. Un día simplemente su esposa se despertó en la mañana y no estaba. 29 años. Así que lo importante es que un día nos vamos a ir, pero nos vamos a ir cuando el Señor quiera. Y nuestra esperanza, que es lo que acabamos de leer, está puesta en que estaremos con Él, ahí en ese lugar en el que Él fue a preparar para nosotros. Lo creas o no, eso lo hizo. Y si lo crees, allá vas a estar. Así que, ¿de qué podemos asustarnos? Porque eso es lo importante. La diferencia para los cristianos que confían en el Señor es que nuestra experiencia de esta corrupción de la que estamos hablando, de nuestros cuerpos, no es para condenación, para el creyente. Porque cuando lleguemos allá, nomás va a haber dos vertientes. O estás con Él o estás en otro lado. Y apartados de Dios no queremos estar, y menos en aquel lugar que ya sabemos. En Romanos 8.1, siguiendo, dándole base a lo que estamos diciendo, Romanos 8.1, por consiguiente, dice, no, perdón, no hay ahora condenación, ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Y luego lo aclara, ¿qué quiere decir? Es decir, a los que no andan conforme a la parte humana, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, los que no andan como les da su gana, sino que andan conforme a la palabra, que es la voluntad de Dios. Porque no son sus hijos los que dicen Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de Dios. Así que si nuestros cuerpos se van a corromper, que así va a suceder cuando nos vayamos, pero no va a ser para condenación, es para estar con Él. Y el día que Él vuelva, nos vamos a ir con Él. Así que el dolor para nosotros, el dolor que suframos para nosotros, no es punitivo, no es por castigo, no es por impiedad, sino conforme al Espíritu. El dolor para nosotros, así es. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios nos ha salvado, porque Él, al que ama, corrige. A sus hijos los ama. Y Él puede usar todas estas cosas para corregir a la humanidad, que es lo que yo creo que está sucediendo. Y tal vez te extrañe ahora que diga esto, pero sabemos que el mundo se ha ido corrompiendo cada día más. Y las personas que son mayores, muy mayores, o los que saben las historias de nuestros abuelos, saben que el homosexualismo antes no se veía como se ve ahora. Y que el aborto tampoco. Los matrimonios gay no existía ni siquiera la palabra. Existían otras cosas, otras palabras, pero el grado en el que ocurren las cosas ahora es terrible delante de los ojos de Dios. Aunque le quieran dar un cariz de político o social, sabemos que no es lo que a Dios le agrada. Dios a nosotros, al creyente, no nos ha destinado para ira. En 1 Tesalonicenses 5:9, lo voy a respaldar,
Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que morimos de enfermedades, como todo mundo, como todo ser humano, no necesariamente por un pecado, pero todos de alguna manera vamos al mismo lugar. Pero eso es lo importante, que si estamos con Él, sabemos a dónde vamos. Por eso les digo que me impactó tanto el comentario, porque me ministró en ese momento. ¿Por qué tenemos que estar asustados? Yo no estoy seguro que en esta epidemia yo me vaya a ir. Pero como dijo Apolos, ¿y si me fuera? Yo sé a dónde voy. El Señor preparó lugar para mí. Y en su bondad y misericordia me ha mantenido fiel, siguiéndole, por su gracia y para su gloria. Así que si me fuera, pues Señor, déjame entrar a tu presencia. Así que morimos de enfermedades como cualquier otro. Pero los que están en Cristo, dice la palabra, ¿dónde está de la muerte su aguijón? Y no quiere decir que no vamos a morir, claro que vamos a morir un día. Pero Él se refiere a la muerte espiritual. Y para los que creen en Él y se han entregado a Él y lo siguen en sus vidas, tienen fruto, muerte espiritual no va a haber. Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Vamos al bloque 2, dijimos que eran 4. Dios a veces inflige enfermedades, permite enfermedades en nuestra vida, en su pueblo, y escucha esto, como un juicio purificador de rescate. Me acuerdo de un caso de una persona que pertenecía a esta congregación hace muchos años, en el principio de la iglesia. Se desvió del camino de Dios y el Señor en su misericordia la trajo de regreso y luego se volvió a desviar y vino una enfermedad sobre ella. Algunos sabemos porque la conocimos, y en esa enfermedad esta mujer se arrepintió, le pidió perdón a Dios y pudimos ver el fruto después de eso en su vida, aún en medio de la enfermedad, cantándole al Rey. Era tremendo, una etapa muy dura, de mucho dolor. Y ella, en medio de eso, alababa al Señor. Y nosotros estuvimos contentos con eso que pasó, porque en esa enfermedad Dios la rescató, la limpió y la preparó para llevársela. Y que pudiera estar con Él, ahí en ese lugar que Él preparó. Por eso es que digo que Dios a veces inflige enfermedades a su pueblo como un juicio purificador de rescate. No es un acto de condenación, sino de misericordia para sus propósitos de salvación. En 1 Corintios 11, del 29 al 32 dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Se refiere a la muerte, pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados por el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Quién dijo, Mario? No, es el Señor en 1 Corintios 11. Y esto es alentador, porque si lo estamos siguiendo, repito, una y otra vez, y nuestras vidas están dando fruto, y realmente
Somos dignos representantes, embajadores de Jesucristo que reflejan su presencia en nuestra vida. Entonces eso va a ser para nosotros. Y aunque haya disciplina en nuestras vidas, va a ser para bien. Porque el Señor al que ama, corrige. En este versículo trata del uso indebido de la cena del Señor, pero el principio es más amplio que esto. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí mismo. Por esta razón hay muchos entre los cristianos débiles, enfermos, entre vosotros y muchos que duermen. No quiere decir que la enfermedad necesariamente es siempre a causa del pecado. Quiero hacer esa aclaración. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados por el Señor, nos disciplina para que no seamos, ¿cómo dijimos?, condenados por el mundo. Como esa persona de la que les estaba hablando. El Señor la rescató, la salvó y veía su terquedad, su necedad de dejar el camino. Y Él en su misericordia la corrigió y en medio de la corrección se arrepintió. Y el Señor lavó y limpió su corazón para luego llevarla con Él y que tuviera un lugar ahí y que no fuera condenada. Ese amor es impactante del carácter de Dios. Así que yo quisiera que lo asimiláramos. El Señor toma la vida de sus seres queridos a través de la debilidad y la enfermedad. Por cierto, son las mismas palabras textuales que vienen en las Escrituras usadas para decir debilidades y enfermedades que Jesucristo durante su vida terrenal, Él sanó. Es curioso porque a esta persona que le estoy hablando estaba enferma, pero el Señor la sanó espiritualmente. ¿Qué es más importante? Nuestro cuerpo aquí se va a quedar, no lo podemos llevar. Lo importante es que nos sane espiritualmente. Y yo creo que todos o casi todos sabemos qué áreas en nuestra vida requieren de sanidad. Y si nosotros recurrimos al Señor, o si Él trajera una corrección a nuestras vidas, estemos contentos de que Él lo que quiere es sanarnos espiritualmente para que estemos con Él. Así que yo quisiera que lo asimiláramos de esta manera. En otras palabras, algunos de nosotros moriremos de enfermedades, pero Él dijo para que no seamos, ¿qué?, condenados con el mundo. Porque quien no conoce, que haya sido rebelde en buscar de Dios y entregarse a Él, pues esos van a tener un destino muy diferente. Así que yo lo pondría de esta manera, si me permiten. Si Él hace esto con algunos de sus amados en Corinto, esa ciudad que el Señor estaba corrigiendo por su pecado, Él puede hacerlo con nosotros también. Incluso puede hacerlo ahorita con el coronavirus. Estar permitiendo estas cosas para decirnos: alerta, mundo en general. Yo no apruebo el homosexualismo, yo no apruebo el aborto, yo no apruebo esto y esto y esto, no lo apruebo. Las leyes cada día se están abriendo más para el consumo de sustancias. Cada día, ¿qué les espera a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué les espera? Para mí, si me permiten ponerlo así, esta es una alerta, pero para que sanemos nuestro corazón. Él quiere meter su mano en nuestro corazón y purificarlo.
Y que cuando su iglesia brille como Él quiere que brille en medio de la oscuridad, entonces muchos van a venir a sus pies y van a ser muchos más los que vengan a su presencia y no a donde está la condenación. Vamos a ir al bloque 3. Estamos tratando de comprender y darle sentido a esto que está pasando. Dios a veces usa la enfermedad para emitir juicios particulares sobre los que lo rechazan y se entregan al pecado. No dije los que pecan, porque todos somos susceptibles y podemos pecar en algún momento, en un arranque de coraje, en alguna tentación, en alguna cosa. Pero una cosa es cuando pecamos y otra cosa es cuando estamos entregados al pecado. Y yo quisiera ponerle 2 ejemplos, si me permiten. El rey Herodes, en Hechos 12, se exaltó a sí mismo, autonombrándose un Dios. Y dice la palabra, creo que en el verso 23, y al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios y murió comido de gusanos. Exactamente. Y claro, podemos tener la tentación de decir, pero qué drástico, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque es un Dios bueno. Bueno, pues si fuera bueno. No, espérame. Es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. Con Él no se juega. Y vamos a poder comprender un poquito más ahorita que siga más adelante. Ese fue el rey Herodes. Dios puede hacer esto con cualquier hombre que se exalte a sí mismo. A nosotros lo que podría suceder es que nos sorprendiéramos de que algunos gobernantes no caigan a menudo muertos por su arrogancia ante Dios y ante el hombre. Y no pasa eso por la gracia común de Dios. Y la gracia dándole oportunidad para poder extender esa gracia salvadora a esa gente. Oremos por ellos. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos por toda esa gente soberbia que no nomás resiste a Dios, sino que lo desafía muchas veces. Otro pecado es la de las relaciones homosexuales, la mencionábamos hace un momento. En Romanos 1:27 dice, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Eso es lo que está pasando en el mundo ahorita. Volteen, vean las leyes, cómo se han, de qué manera han cambiado, comparado. Hay países que se fundamentaron sus gobiernos en la palabra de Dios, pero ahora se han alejado de ella. Este es un ejemplo de la ira de Dios, recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Yo ruego a Dios que no pase nunca esto con nosotros, porque a nosotros decirnos cristianos, pero comportándonos como uno que no es, estamos diciendo que el Señor es mentiroso y que no transforma, que no cambia. Vamos al bloque 4 y el último. Todos los desastres naturales como inundaciones, hambrunas, tsunamis, enfermedades, son un trueno, aunque parezca extraño. Es un trueno de la misericordia divina en medio del juicio, llamando a todas las personas en todas partes
que se arrepientan. El día de ayer escuché una frase que me conmovió, una persona que dijo, es que el ser humano no tiene idea a quién está ofendiendo. No tiene idea a quién le está fallando. Y como no tiene esa idea, entonces se siente con derecho a hacerlo. Pero Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. No podemos jugar con Él. Si tú eres de Él, sé caliente, no tibio. O mejor sería que fueras frío, que no lo conocieras. Porque conociéndolo y no siendo como Él quiere que sea, lo estás desobedeciendo y siendo rebelde. Eso está sucediendo en el mundo, no solamente con el creyente, sino con el resto del mundo, que sabe que existe un Dios, pero que quieren seguir sus propias normas y no las de Él. En Lucas 12, del 1 al 5 dice: en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles, de tal manera que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, escuchemos esto, ¿qué les dijo? Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Decir que somos, pero no somos. ¿Cómo puedo yo decirle a alguien que Cristo vive en mí y exploto en ira, insultos, faltas de respeto? ¿Cómo podría yo decirle a un agente de tránsito, Cristo te ama, si le estoy ofreciendo una recompensa por sus servicios? Eso es hipocresía. Dice enseguida, y nada hay encubierto que no haya de ser, que no vaya a ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, por lo cual todo lo que has hecho en la oscuridad saldrá a la luz. Lo que hayas susurrado, lo que hayas dicho en las habitaciones interiores, dice la palabra, será proclamado desde las azoteas. Y nosotros no creemos que Dios puede aplicar su justicia a nuestras vidas para corregirnos. ¿Cómo nos sentiríamos si estuviéramos haciendo algo incorrecto? Nadie sabe, solo tú y obviamente Dios. ¿Qué se sentiría que un día se empezara a saber por todos lados? Nos sentiríamos muy mal y el Señor nos está advirtiendo esto en su amor y en su misericordia. Sé fiel. No seas hipócrita. ¿Y saben por qué temen a otras cosas? ¿Por qué? Yo les voy a mostrar a quién deben temer. Dice, teman al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Por eso les digo, teman. Pero nos comportamos a veces, no sé, yo quisiera que oráramos por esos países y esas iglesias, si me permiten, déjenme ponerlas nuevas, que incluso son iglesias exclusivas para gays. Y son iglesias que se dicen cristianas. Déjenme poner con otro ejemplo. Pilatos había sacrificado a fieles en el templo. Era un hombre de autoridad y él podía hacer muchas cosas y sacrificaba fieles en el templo. Y la torre Siloé se derrumbó y mató, como sucedió en las Torres Gemelas, nomás que aquí no fue tanta gente, se mató 18 transeúntes. Y muchos se preguntan, ¿está bien, Señor Jesús? A ver, dale sentido a esto, esa gente inocente que se murió ahí. La gente inocente en las Torres Gemelas,
La gente inocente que está muriendo allá, dale sentido a esto. A ver, Jesús, ¿qué te parecen estos desastres y esta crueldad? Sí puede haber que te digan a ti estas cosas. Sí puede haber gente y tenemos que estar preparados para ello, para traer esperanza y aliento a las personas. Es una manera de retar, de desafiar. A ver, dime pues, ¿cómo me vas a explicar a mí? Tú que te dices bueno, ¿cómo me vas a explicar que hay tantas muertes de inocentes? Y la respuesta de Jesús está en Lucas 13, del 4 al 5. ¿O piensan que aquellos 18 que acabamos de leer ahorita, sobre los que cayó la torre Siloé y los mató, eran deudores, que todos los hombres que habitaban en Jerusalén serían ellos más pecadores? ¿Será eso? Yo les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos van a padecer igualmente. Ahora, este es el mensaje de Dios al mundo en este momento de la historia ante la amenaza del virus, que yo no entiendo por qué no debería llamarse coronavirus, porque la corona. Pero repito, este es el mensaje de Dios al mundo en general. Y claro, a nosotros también como creyentes. En esta etapa que el coronavirus nos asusta, nos amenaza. Un mensaje para cada uno de nosotros, para cada ser humano. A mí, a ti, a Héctor, Arturo, a mí, a ti, a todos. Es un mensaje para todos, a cada uno de los que estamos escuchando, a cada gobernante del planeta. Está recibiendo un mensaje de trueno de la gracia de Dios. Arrepiéntanse. Y creo que las autoridades chinas deberían de poner atención especial en esto, porque tal como sabemos, se han vuelto muy severos, muy agresivos, violentos, carniceros contra los misioneros y los seguidores de Cristo. Hay lugares en los que cortan el cuello a aquellas personas que declaran conocer a Jesús. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Y lo que Él dice ahora es que el Señor dice: estoy usando esto para sacudir al mundo y que volteen a mí, porque los amo y los quiero salvar. Arrepiéntanse. Ese es el mensaje. Arrepiéntanse y busquen la misericordia de Dios. Y déjenme cerrar con esta porción de las Escrituras. Búsquenlo mientras pueda ser hallado, porque va a haber un momento en el que ya no lo vamos a poder buscar y vamos a estar frente a Él para dar cuentas. Padre, te damos honra y gloria, Señor. Te alabamos, Padre. Señor, como seres humanos nos asustan, nos inquietan estas cosas, Señor. Pero reconocemos que el mundo en general, la humanidad, se ha desviado. Y hemos estado haciendo cosas tan atroces que te ofenden, que destruyen niños, que destruyen jovencitas, que se comercializa con ellas, que vamos en contra de tu voluntad y de tus reglamentos, Señor. Nos rebelamos, desobedecemos. La humanidad, Señor, se ha degenerado. Pero tú, Dios, tienes diferentes maneras
de hacernos sentir ese grito de gracia para decirnos: arrepiéntanse. Y que no seamos hipócritas como hijos tuyos. Y que el mundo, la humanidad, cambie para bien, Señor. Y que ya esos bebés que ni siquiera han nacido, que no sean masacrados. Que los hombres no paguen las consecuencias de la homosexualidad, Padre. Padre, que las sustancias no nos vayan a destruir, porque tú creaste cada cosa para que sea gobernada por el hombre y que sea para bendición y para tu gloria. Señor, te rogamos por el gobierno en todo el mundo. Padre, por la educación en todo el mundo, que también, Señor, se ha ido degenerando. Por la economía, Señor, que se sacude en estos tiempos. En tus manos la ponemos, Señor. Oh, bendito Dios, ten misericordia. Ten compasión de nosotros, Señor. Te suplicamos en esta mañana que nos recuerdes que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y tú eres el verdadero amor, Señor. Y el temor es natural en la humanidad, pero tú, Señor, tú lo puedes reprender. Y nos puedes enseñar que nosotros no dependemos de esto o de aquello, de una cosa o de otra, de una corriente o no, Señor, dependemos de ti porque somos tuyos. Y has sido, Señor Jesús, a preparar lugar para nosotros. Padre, si hemos sido hipócritas y no te hemos representado dignamente en nuestras familias, aquí en tu templo, Señor, o en el lugar donde trabajamos, o en la calle, si no hemos sido esos embajadores que tú quieres, aún diciendo que creemos en ti, perdónanos, Señor, porque hemos sido hipócritas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a irnos de aquí, Señor, con el propósito de darte gloria con nuestra vida. Darte gloria, Señor, con la paz que sobrepasa todo entendimiento y que podemos testificar con ella, porque dependemos de ti. Y si nos fuéramos, Señor, sabemos a dónde nos iríamos, Padre, porque tú eres justo, pero eres bueno, un Dios bueno, Señor, que cambia nuestro lamento en gozo. Y que todo obra para bien para los que te aman y te buscan. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Llévanos a casa, Señor, confiados en ti, sabiendo que nos has perdonado siempre y particularmente ahora, Señor, que confesamos que pudimos haber sido hipócritas, que nos hemos desviado, que te hemos desobedecido. Perdónanos, Señor. Ten misericordia por cualquier pecado que hayamos estado cometiendo, Señor. Te suplicamos, apelamos a tu bondad, a tu misericordia, para suplicarte. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a quitar los ojos de nosotros mismos para interceder por el mundo, por la humanidad, Señor. Suplicándote que tú hagas un cambio sustancial en todos los países, Señor. Y que tú recibas gloria. Y que la humanidad no tenga que pagar las consecuencias de sus desvíos. Gracias, papá. Confiamos en tus promesas. Confiamos en tu fidelidad. Porque aún, Señor, tú dijiste: si ustedes son infieles, yo permanezco fiel. Gracias, papá, por esa gracia abundante. Porque aunque te fallemos, podemos venir delante de ti, humildes, arrepentidos, a pedirte perdón. Y tú extenderás gracia y misericordia y nos perdonas, papá. Nos restauras y nos subes al camino correcto. Gracias, papá. Gracias por tu perdón
Gracias por tu misericordia. En fe recibimos tu perdón. Gracias, papá. Declaramos bendiciones para el mundo. Declaramos aliento y paz para aquellos que han tenido pérdidas familiares. Restáuralo en todo el mundo, Señor. Restaura la economía. Restaura tu sociedad, Señor. Restaura todo, Señor. Bendice las leyes que se apeguen a la tuya, para que este mundo sea un mundo hermoso como tú lo pensaste y lo creaste. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.